Nicolás González Casares, buenas noches. Buenas noches, Pepa. Es eurodiputado socialista que hace 2 semanas pudo leer ese contrato de CureVac. ¿En qué condiciones pudo hacerlo? ¿Pudo hacer esa lectura? Bueno, firmando una confidencialidad previa, yo solo, sin mi móvil, vigilado por un funcionario de la Comisión Europea, en una sala de la Comisión Europea dispuesta a tal fin. Yo creo que no son las condiciones, y eso que creemos firmemente en esta estrategia de vacunación europea. Parte del contrato estaba tachado, ¿verdad? ¿Qué partes no pudo leer? Pues hay unas partes relativas a cuestiones económicas como precio de dosis o anticipos y otras relativas a propiedad intelectual. Es cierto que hay una buena parte tachado. Es cierto también que otras partes son perfectamente accesibles y comprensibles, pero entendemos que esto tiene que extenderse a todos los contratos de vacunas, porque si no aumentaremos las sospechas. Hoy sabemos este problema con AstraZeneca, estas sospechas que hay sobre esta empresa, y no podemos fiscalizar si esto ocurre o no. 50 minutos y casi 50 páginas, vamos, que le tocaba ni a página por minuto para poder tomar notas, ¿no? Bueno, había que ir rápido. Es cierto que llevó su tiempo, que estuvimos allí escrutando y tomando notas. Luego se abrió este contrato y también se pudo hacer mejor este trabajo. Pero yo considero que hay que hacer un ejercicio de transparencia. Y entiendo que la Comisión Europea, al principio de todo, cuando había que llegar a acuerdos, el sigilo y la necesidad de negociar con varias empresas hicieran de la confidencialidad una forma de trabajar. Pero ya en esta etapa donde los contratos deben materializarse, yo creo que todos y todas tenemos el derecho a saber algo que es tan importante para nuestra salud, para salir adelante, que todos estamos tan expectantes. Y lo que yo creo firmemente como sanitario, que es un gran avance científico, creo que tenemos el derecho a saber en qué condiciones estamos haciendo este trabajo. Póngase en el lugar de los oyentes de la SER que nos están escuchando ahora mismo y la conclusión es: ¿hemos adelantado dinero a las farmacéuticas y no podemos fiscalizar su trabajo? Esta es la conclusión. Bueno, espero que esto se abra en los próximos días. Yo creo que también hay que darle un margen de confianza a la Comisión Europea porque era un trabajo difícil. Hay que suponer que estamos comprando algo que no se sabe si finalmente va a estar en el mercado. Hoy hablamos de la vacuna de AstraZeneca, pero no será hasta la próxima semana cuando se podría administrar. Por lo tanto, era difícil. Pero ahora en esta fase yo creo que sí que hay que abrir en canal esta posibilidad y dar respuesta porque hay que fiscalizar estas entregas. Hoy hablamos de que puede haber retrasos, pero no sabemos hasta qué punto son esos retrasos porque desconocemos los términos del contrato. ¿Qué puede haber visto la Comisión para haber escuchado a la comisaria tan enfadada como la estamos escuchando? Pues sí, es sorprendente. Supongo que por sus declaraciones hay sospechas de que se pueden haber vendido dosis que podrían estar destinadas a la Unión Europea, porque en este avance de contrato que desconocemos, se suponía que ya se estaban fabricando para que cuando estuviera aprobado por la Agencia Europea del Medicamento se empezaran a distribuir a los países. Yo creo que en este ejercicio es donde también necesitamos esa transparencia. Todo el apoyo a la Comisión Europea para seguir con ese trabajo y esta fiscalización, porque, como bien han dicho, hemos pagado en avance por esas vacunas y queremos ahora las soluciones para nuestra ciudadanía. Para hacernos una idea del contrato que sí pudo leer usted, ¿cuáles son las 3 claves? Bueno, hay una clave que es importante, que es la responsabilidad, porque estas vacunas fueron, investigadas en unas condiciones de tanta rapidez que los Estados miembros aceptan parte del riesgo. Hay una parte que es que no se puede revender a terceros países de fuera de la Unión Europea sin una autorización previa, y luego también hay condiciones muy importantes en la distribución que se deben contemplar. Yo creo que había una complejidad muy grande, porque es comprar algo que aún no está en el mercado y en gran medida se basa la confianza en este contrato, en estos contratos. Yo no sé si los otros son iguales o tienen analogías, pero entiendo que sí que habrá ciertas similitudes entre ellos. ¿Quién se queda con la patente? Pues se queda con la patente, evidentemente, la empresa farmacéutica que lo desarrolle. Eso queda muy claro, pero bueno, siempre habrá vías para lo público igual de abrir este candado. Ya. Usted tiene, por cierto, un compromiso de confidencialidad, ¿verdad? Hay cosas que no puede contar de lo que vio. Bueno, ya no.
Ahora ya sí, porque ya está colgado, claro, Vale. Sería también gracioso, ¿no? Mantener ese compromiso. Yo creo que ese compromiso, aparte que tenía sus limitaciones, porque a un representante público no sé hasta qué punto se le puede limitar su capacidad fiscalizadora. Ya. Usted es enfermero. Le pregunto ahora como sanitario, no le pregunto por la vacuna, le pregunto por esta tercera ola. ¿Cree que Europa ha fracasado en la gestión de esta tercera ola? Estamos en todos los países fatal. Yo creo que es tan difícil gestionar esto que desconocemos tantas cosas aún del virus. Yo lo que sí veo es que hay muchas dificultades en todos los países para hacerle frente. Fíjese, aquí en Bélgica, yo ahora estoy en Bélgica, ayer estaba en Galicia, hoy Galicia acaba de cerrar prácticamente todo, aquí en Bélgica ya estaba cerrado. Bueno, pues hemos pasado quizás unas navidades más abiertas de lo esperado por otros países y quizás lo estemos pagando, pero hay muchas lecciones aún sobre esta pandemia que las vamos a tener mucho más adelante. ¿A qué se refiere? No me asuste. Pues no, me refiero a la capacidad de la ciencia de investigar. Quiero decir que hay una investigación que tiene que ser... desconocemos muchísimas cosas, cómo se transmite el virus en determinadas condiciones. Aún no sabemos muy bien qué tipos de si es nebulizador, hasta dónde alcanza, el radio de alcance, si en espacios cerrados o en espacios abiertos, qué fármacos pueden afrontar mejor y tratar a este virus en el día a día, en el cuidado de los pacientes. Bueno, si todas las vacunas van a tener el mismo rango de efectividad o no, si se va a transmitir el virus en las personas que están vacunadas o no, si se padece, en qué grado se padece la enfermedad. Hay muchas incógnitas aún por resolver. Llevamos un año solo con este virus. Nos parece una eternidad y es muy duro lo que estamos viviendo, pero en términos biomédicos y de investigación, pues no es tanto tiempo. Eurodiputado Nicolás González Casares, muchas gracias. Buenas noches. A vosotros, Pepa.